Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que sirve, que tiene que ver con nuestra felicidad, que tiene que ver con el bienestar de todos los colombianos. Y hoy tenemos otro ejemplo más, porque vamos a conversar del tema de vivienda. ¿Han escuchado ustedes la expresión que tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza? Pues eso hace parte de ese principio fundamental del que tanto hablamos nosotros acá en Sinergia Informativa, el de la dignidad humana. Tener vivienda propia hace parte de la garantía estatal de la dignidad humana. ¿O no es así? Lina García Gañán, quien es la nueva gerente de la empresa de viviendas de Antioquia Viva. Bienvenida. Muchísimas gracias, Roger. De verdad que para usted un saludo especial y para todos los antioqueños y los colombianos que nos ven en este programa. Y de acuerdo con lo que acabo de decir, esa frase que es muy propia paisa, pero que tiene un gran contenido social. Sí, completamente. Eso de tener hoy la vivienda y hacer esa Antioquia de propietarios que todos queremos es el propósito fundamental de Lina García como gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva y de nuestro gobernador Luis Pérez en este cuatrienio. Hacer una Antioquia de propietarios. Y vamos a empezar por ahí, Lina García Gañán. Vamos a contarles, grosso modo, a nuestros televidentes inteligentes y calificados de cuánto es más o menos el déficit de vivienda que tenemos acá en Antioquia. Bueno, yo creo que para hablar de déficit hay que tener claro cuál es el instrumento que lo mide, Roger, y es muy bueno que todos los televidentes entiendan que tenemos un instrumento que es viejo, es un instrumento del año 2013, que es la encuesta de la calidad de vida. Es por eso que es muy importante buscar un posible diagnóstico a futuro con las entidades, con el DANE, para que podamos tener a 2017, 2018, obviamente un déficit más actualizado. Yo creo que el tema del déficit más dramático lo tenemos en el tema de vivienda rural. Tenemos, pues, desafortunadamente, 179.000 unidades de déficit. Tenemos una gran deuda con la ruralidad y la verdad es que ese es uno de los propósitos de nuestro plan de desarrollo de Antioquia Piensa en Grande, llegar a los 125 municipios del departamento de Antioquia a brindarle a los campesinos esa posibilidad de vivienda adecuada, de vivienda digna en el departamento. 179.000 déficit en vivienda, pero personas que no tienen, pero en lo cualitativo, en cuanto a mejoramiento. O sea, tienen una vivienda, pero tienen problemas con los techos, exactamente. El déficit se divide en cuantitativo y cualitativo. Estamos hablando del tema rural. En el tema cualitativo, es decir, la calidad de la vivienda, los pisos, los módulos sanitarios, los techos, tenemos la mayor deuda con nuestros campesinos en el departamento. Que son 179.894. Efectivamente. ¿Y cuantitativamente hablando? 25.874 unidades en el departamento de Antioquia. O sea, esos no tienen vivienda. Efectivamente, rural. Esos no tienen, es en rural, rural. Esos no tienen. Y hablando de vivienda urbana, en lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿cómo es el déficit? Tenemos 60.716 en lo que es el tema de cualitativo urbano, es decir, en el tema de mejoramientos tenemos 60.000 personas que hoy necesitan mejorar y adaptar esa vivienda a unas mejores condiciones, a unas mejores calidades, y 28.794 para las unidades de vivienda en lo cuantitativo. En todo caso, vamos a recordar eso. Es un déficit que se tiene sobre la mesa, pero de acuerdo con una encuesta de calidad de vida que se hizo en el año 2013, y han pasado 4 años, o sea que puede ser superior ese déficit o puede que haya reducido un poquitico. En todo caso, supongamos que ese es el déficit. ¿Cuál es el papel que juega Viva para poder ir a solucionar ese problemita? Tenemos el reto más ambicioso en este cuatrienio y yo lo he dicho, el gobernador de Antioquia va a hacer historia porque tenemos un propósito grande, Roger, y yo sí quiero hacer claridad, hincapié a los televidentes. Queremos hacer 45.000 viviendas nuevas en este cuatrienio. En las administraciones anteriores no se había tenido precedente de este indicador. De esas 45.000 unidades de viviendas nuevas, 20.000 son en asocio o en alianza con el sector privado. ¿Por qué le digo que ese número de 45.000 es un número mágico y un número con el que estamos haciendo historia? Porque las anteriores administraciones en materia de vivienda nueva han estado por debajo de ese número de unidades. O sea, mucho menos, la mitad, un cuarto, ¿cuánto? En
la gobernación del doctor Luis Alfredo Ramos, alrededor de unas 36.000 viviendas nuevas. Bueno. Entonces, lo que se va a hacer en el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez en su cuatrienio es superar lo que ya se ha hecho antes y llegar a 45.000. Pero oiga, casi que entonces, teniendo en cuenta el mismo diagnóstico que hicimos hace un instante de 2013, no 2017, porque ya Lina García, la nueva gerente de Viva, se va a encargar pues de lograr un diagnóstico oportuno al tiempo de ahora. Pero supongamos que siga siendo ese déficit de 54.000 viviendas, estoy sumando las urbanas y las rurales en cuanto a cantidad. Casi que entonces con esas 45.000 viviendas de Luis Pérez Gutiérrez, y usted al frente de Viva, casi que se soluciona el problema del déficit. Yo pensaría que eso no es tan cierto en el sentido de que generalmente tiende a aumentar por el incremento de la población. Es decir, siempre tenemos, todos los días tenemos un déficit que va subiendo, hay mayor incremento en la población, pero sí se lograría mitigar de manera importante. Por lo menos mitigar de manera importante y avanzar pues en este tema del número de unidades. Bueno, Lina García, gerente de Viva, ¿cómo actúa la empresa de vivienda de Antioquia en el tema de vivienda? Para que quede mucha claridad y que muchos entiendan que esto es un negocio y que muchos tampoco se pueden aprovechar, digamos, desde el punto de vista del interés particular económico de Viva. Esta es una empresa estatal, ¿cierto? Por tanto, debe tener una rentabilidad social, más que rentabilidad económica, rentabilidad social. Entonces, con este presupuesto, ¿cómo funciona Viva? Viva es una empresa industrial y comercial del Estado. Tenemos, digamos, esa línea de lo misional y también de lo comercial, como usted lo llama, pero lo comercial solo para lo sostenible y que la empresa pueda operar. En cuanto a lo misional, que es lo más importante, tenemos 3 líneas, que son las viviendas nuevas, el mejoramiento de vivienda y la titulación, pues tanto en sus líneas las viviendas urbanas y rurales, pero sí hacer la claridad de que nosotros no entregamos subsidios a persona determinada. Es decir, yo no puedo entregarle a doña María un aporte o un subsidio, sino que lo tenemos que hacer a través de las entidades territoriales. Es muy común ver que nos llegan solicitudes a la empresa de vivienda de Antioquia Viva sobre ese aporte, que cómo le puede llegar a las comunidades. Pues le llega a las comunidades a través de las alcaldías municipales, de las entidades territoriales, entonces es muy bueno hacer esa salvedad. El tema de titulación es muy importante. Recuerde que hay muchas personas que son poseedoras, pero que no tienen su escritura, que no tienen su título, que no tienen la legalización. Y es importante, ¿por qué? Porque la titulación le abre la puerta al mejoramiento de vivienda. Claro, uno realmente arregla, hablemos en términos paisas, arregla lo que es de uno. Lo que es del otro, yo estoy pagando un arriendo por eso yo lo dejo caer. Qué pesas, pero así pensamos mucho, piensan mucho. Y además es un requisito para poder acceder a esos mejoramientos, la titularidad del bien. Que sea el dueño. Muy bien. Lina García es la gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Lina García es la gerente de Viva, que es la empresa de viviendas de Antioquia. Bueno, estábamos hablando del déficit de vivienda hace un ratico y usted dijo, en el gobierno de Luis Pérez existe el propósito de construir 45.000 viviendas, que sería mucho en relación, y me mencionó uno de los 2 gobiernos que antecedieron al de Luis Pérez, el de Luis Alfredo Ramos, y me habló de 36.000 viviendas. En el pasado gobierno de Sergio Fajardo Valderrama, ¿cuántas viviendas se construyeron? 20.395 y alrededor de 7.000 mejoramientos. Entonces, repito, estamos haciendo historia. Las 45.000 unidades de vivienda nueva pues están por encima de las administraciones anteriores. Incluso en el tema de mejoramientos de vivienda también tenemos una cifra importante que van a ser alrededor de 10.000 y 15.000 titulaciones en todo el departamento. Esas son las cifras para el cuatrienio. Bueno. Y dentro de estas viviendas, Lina García, se cuentan las específicas para unas comunidades muy determinadas, que fue el reto que le puso a usted el gobernador de Antioquia. Me estoy refiriendo a las viviendas, que además esto es histórico, para las ciudadelas indígenas. O sea, que los indígenas tengan por fin vivienda propia, y mejoramiento de vivienda en lo cualitativo y vivienda propia en lo cuantitativo. Y para los profesores,
hacen parte de ese paquete. Efectivamente, en el plan de desarrollo nosotros tenemos una población con enfoque diferencial, pero sí me gustaría hacer la claridad, y es que nosotros debemos de evitar seguir haciendo los enfoques diferenciales. Yo creo que en esa gran masa tienen cabida y asiento todos, los indígenas, que son nuestro propósito, los maestros, los afrodescendientes, las comunidades LGBTI. Entonces, más que ese enfoque diferencial para volverlo algo con un techo o con un piso, es decir, que dentro de esas 45.000 unidades todos tienen asiento, y obviamente pues priorizaremos a las comunidades indígenas, como bien lo dijo el gobernador. Esa es mi tarea, mi propósito, y a los educadores en el departamento de Antioquia. Antioqueños con vivienda digna. Vivienda digna, vivienda de calidad. Los antecedentes en el país. Nosotros no habíamos encontrado ningún gobernador que haya de manera decidida trabajado con las comunidades indígenas para llevarles soluciones reales de vivienda dentro de un plan de desarrollo. ¿Y hay una meta de cantidad? La verdad es que yo creo que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico por subregión, del déficit de cada subregión y de cada comunidad. Sí. Además que hay que entender una cosa muy importante, y es que nosotros debemos de revisar las costumbres ancestrales, cómo viven las comunidades. Sí. No es un tema tan simple, Roger. Nosotros debemos primero sentarnos con el gobernador indígena, decirle en qué estado se encuentra su comunidad. Eso lo hacemos a través de un trabajo social bien dirigido. Sí. Luego de eso hacemos consulta previa, donde hasta los prototipos de la vivienda los deciden las comunidades indígenas. Sí. Hay comunidades que no pueden vivir sino en viviendas por su cultura palafíticas y que estén elevadas del piso. Entonces, es un trabajo diagnóstico en cada comunidad y en cada subregión. Contarle que ese trabajo social es piloto también a nivel nacional y nunca había estado como indicador en un plan de desarrollo. Entonces también estamos innovando, entendiendo que dar vivienda no es solo construir, pegar los bloques y entregar una estructura. Van personas, van familias, van antioqueños, y nosotros queremos con ese trabajo social pues obviamente generar entornos saludables, ambientes de comunidad que realmente permitan a todas estas personas vivir de la manera más adecuada en los entornos. Entonces yo tengo una frase que la vengo empleando desde que era asesora de gerencia de la empresa, y es que nosotros humanizamos el cemento y construimos realidades. Qué bien, humanizamos el cemento y construimos realidades, suena bueno. Pero bueno, de todas maneras usted dice que no va a haber enfoque diferencial, pero hay. Hay enfoque. Por ejemplo, en el caso de los maestros. Hay enfoque. ¿Por qué viviendas especiales para los profesores? Hay enfoque, lo que quise decir es, hay enfoque diferencial, pero que no piensen que si se habla de 1.000 o 2.000 unidades, ese es el techo. Lo que quiero significar es que si nosotros logramos desarrollar las ciudadelas en las diferentes subregiones de acuerdo a ese diagnóstico que hagamos del déficit de los maestros en cada subregión, pues podemos pasar las 2.000 que estén destinadas para el enfoque diferencial o las 1.000 para el enfoque diferencial. Lo mismo en los indígenas. Nuestro enfoque está determinado, pero no es restrictivo ni es un techo, Roger, que es lo que quiero hacer la claridad. Y entonces vuelvo con lo de los profesores, porque el gobernador dice que es que los profesores necesitan de mucha dignidad, y por una razón: son los educadores de nuestros hijos, y si no se sienten dignos, respetados, queridos por el Estado, entonces ellos no van a hacer lo que el Estado espera, que es educar buenos hombres del futuro. Y algo adicional, usted sabe que el gobernador fue docente. Él lleva en el alma a los maestros, lleva en el alma la enseñanza, y precisamente él dice, de la buena calidad de vida que le brindemos a los maestros en el departamento de Antioquia, formaremos los grandes antioqueños. Entonces ese también es un propósito. Usted sabe que los maestros desafortunadamente tienen unos salarios pequeños. Que no son los mejores. Exactamente. Entonces en ese sentido nos comprometemos como gobierno departamental para tratar de solucionar y convertir a más maestros en propietarios. Bueno, Lina García, y cuando usted habla de política pública de vivienda, ¿a qué se refiere? Bueno, eso es un gran propósito, una gran tarea. Ahí también estamos haciendo historia. Yo creo que esos serán los 3 grandes frentes, y es que queremos ser el primer departamento con una política pública de vivienda seria, una política orientadora que nos permita tener claridad cómo se interviene en los territorios, cómo es el manejo del ordenamiento territorial. No queremos municipios desordenados, desmedidos en el crecimiento,
de estos complejos habitacionales, pero que se quedan sin movilidad. Entonces es una gran estrategia que se está articulando desde la gerencia anterior del doctor Guillermo, y venimos articulándonos en la mesa de vivienda donde está en el área metropolitana, está el ISBIMED, están las cajas de compensación, están las universidades, obviamente los municipios, y lo que queremos es un instrumento que nos permita ordenar el territorio, construir de una manera responsable y sostenible, y queremos que Antioquia sea el promotor, sea el primero. Acá este es un ejercicio piloto para tener una política pública de vivienda en el país, y tenemos obviamente acompañamiento del Ministerio de Vivienda. Muchísimas gracias por esa claridad. Lina García es la gerente de Viva. Ahí mencionó al doctor Guillermo, pues para quienes no saben, se refiere a su antecesor, a Guillermo Palacio Vega, quien fue el anterior gerente de Vivienda, quien renunció para aspirar al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero antes esta frase para que la miremos rápidamente cuando regresemos con Lina García. Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Lina García, ¿qué le suscita a usted esa frase de Roosevelt? Pues indiscutiblemente el tema de participación ciudadana. Yo creo que si no participamos, si no estamos a la avanzada de todas las situaciones que vienen pasando, y mire el gran ejemplo lo tenemos hoy con la contingencia ambiental, si no participamos, dejamos de ser democráticos en ese ejercicio y dejamos de avanzar. Entonces ahí es cuando perdemos, como bien lo dice la frase. Y es que toda la vida, Lina, desde chiquitos nos han dicho democracia y nos levantamos en la democracia. Nosotros hemos tenido esa suerte. Aquí sí se puede decir. Una cosa es el totalitarismo, otra cosa es el autoritarismo. Al frente está la parte contraria, que es la democracia, el gobierno del pueblo. Usted, yo, Lina, todos nosotros juntos somos los que mandamos y con nuestro voto tomamos decisiones. Y si dejamos de participar, entonces un día de estos será más pequeño el número de personas que decidan por nosotros. Casi que terminan convirtiendo nuestra democracia en el totalitarismo, porque ellos solitos dominan a todos, cuando la idea es que participemos de verdad. Hagamos de nuestra democracia cada vez un sistema mucho más grande para que nos beneficie a todos. Lina, hace unos días hubo un evento con una fundación que se llama Compasión y la empresa de vivienda de Antioquia participó, la gobernación y Viva participaron. La fundación es una entidad privada, sin ánimo de lucro, pero privada al fin y al cabo, esperando entregar unas viviendas a personas en un estado de pobreza extrema. Y ustedes participaron. ¿Cómo participan en este tipo de actividades ustedes? Qué bueno que me da esta oportunidad de contarle a los televidentes, porque yo creo que también como Compasión hay muchas más fundaciones interesadas y que hacen bien el trabajo en el territorio. Primero, entender que la gobernación de Antioquia se vincula sí y solo si estas fundaciones o estas entidades sin ánimo de lucro hacen un aporte del 50% como mínimo en efectivo. En el caso de Compasión, ellos tenían como meta inicial hacer 10 viviendas, cada una de las viviendas tenía un valor aproximado de 30 millones de pesos. La gobernación de Antioquia a través de la empresa de vivienda de Antioquia se vinculó con el 15%, pero ellos a través de la buena voluntad de la gente que participó en ese evento, pues se vinculan con el 85%. Entonces es muy importante decirles, la gobernación de Antioquia, Viva tiene obviamente la intención de apoyar las buenas causas sociales con responsabilidad y con seriedad. Además le hicimos un análisis jurídico riguroso a la representante legal y a la fundación, y obviamente vemos que ellos, pues obviamente es una entidad seria, le entregaron la vivienda al niño Ángel del Chapecoense, vienen haciendo unas intervenciones rurales en extrema pobreza en el oriente antioqueño. Entonces, debido a todas estas circunstancias y a este análisis jurídico y financiero, aportamos con el 15% en efectivo, y hacemos también todo el análisis técnico. O sea, le vamos a dar un apoyo de asistencia técnica para revisar los diseños, revisar la estructura financiera, poder hacer un acompañamiento para que esas soluciones realmente se materialicen. Y otras empresas privadas que quieran participar en construcción de vivienda,
Entonces, ¿cómo participan? Básicamente, si es una entidad sin ánimo de lucro, el compromiso, tiene que ser sin el ánimo de requisito, lucro. o sea, no, un tema es lo que hicimos con Fundación, que es una entidad Sí. sin ánimo de lucro. Ya. Ya para los procesos de privados, pues tenemos un banco de proveedores donde se pueden registrar si quieren participar de los proyectos que tiene la empresa Vivienda de Antioquia. Porque ellos trabajan para ustedes, digámoslo así, ¿cierto? Sí, pero en el caso de Compasión es la que desarrolla el proyecto y ejecuta. Nosotros simplemente hacemos un aporte al cierre financiero y les damos esa asistencia. Pero me refiero a esto, para dejar más claridad todavía sobre lo que es Viva, porque ahorita dijimos al principio que no entrega subsidios, eso está claro. Ahora participa con empresas privadas, pero que sean fundaciones sin ánimo de lucro y aporta un porcentaje, el 15% en este caso. Pero, bueno, y tiene como proveedores a constructoras particulares para que haga el trabajo que ustedes no tienen. O sea, ustedes no tienen ingenieros ni constructores al interior de Viva, sino que contratan. Nosotros ¿cierto? tenemos una dirección de ejecución y supervisión adscrita a los proyectos, pero cuando hay unos proyectos de grande envergadura, obviamente tenemos unos proveedores, digamos así. Pero voy al ejemplo que quiero llegar. Una empresa X, no digo nombres, que quiera hacer un proyecto de vivienda en un municipio y de alguna manera se va a lucrar esa empresa de ese proyecto de vivienda, ¿tiene alguna relación comercial, contractual, legal con Viva? Pues normalmente lo hacemos con los municipios y las relaciones las tienen con los municipios, pero cuando ya son proyectos de grande envergadura como los parques, pues tienen una relación directamente con Viva en la ejecución de los proyectos. Pero vuelvo y pregunto, qué pena, que quede bien clarito. ¿No se lucra una empresa constructora con la misión con los aportes, no. de Viva? Una cosa son los aportes del objeto misional de Viva y gracias por la claridad. Una cosa son los aportes, que son distintos a subsidios, y nosotros lo entregamos a los cierres financieros de los proyectos, a los municipios. Hacemos un convenio municipio Viva. Otro es el tema de la ejecución y la construcción de las obras, que lo harían aparte los proveedores o los contratistas, pero para nada una empresa privada se lucra de esos aportes. Ellos van directamente a hacer soluciones de vivienda en un municipio determinado. Perfecto. 20 segundos y no más para que deje un mensaje sobre lo importante de lo que está haciendo Viva por la dignidad de los antioqueños, hablando del tema de techo. Muy importante, estamos enfocados en la ruralidad. Yo creo que esa es la gran deuda histórica de todo el departamento de Antioquia. Vamos a llegar a los 125 municipios sin exclusión de categoría, sin distingo de ninguna clase. Vamos a tratar de solucionar el tema o tratar de disminuir el déficit en vivienda rural. Vamos a apalancar los proyectos de las ciudadelas de maestros y a trabajar decididamente con las comunidades indígenas y dejar esa carta de ruta o gran instrumento de ordenamiento territorial que puede ser la política pública de vivienda en el departamento de Antioquia. Lina García Gañán, gerente de la empresa de viviendas de Antioquia Viva, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Le deseamos mucha suerte. Si a usted le va bien, si al gobernador le va bien, pues entonces a cada antioqueño que hoy necesita una vivienda digna, pues le va a llegar la felicidad de abrazar ese sueño, de tener eso, vivienda propia. No será rico, pero no dejará de ser pobre precisamente porque, o no seguirá siendo pobre mejor, porque es que no tener vivienda sí es mucha pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Recuerden, ustedes son inteligentes, inteligentes y calificados y todos los días tenemos información aquí, política, administrativa, que nos sirven. Para la muestra, lo que hemos hablado con Lina García y la empresa de viviendas de Antioquia Viva. Decisiones políticas administrativas que en este caso tienen que ver con nuestra felicidad, pensando en vivienda propia. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 9 de la noche. Luego viene a las 5:30, Nos cogió la noche, y vuelve, Nos cogió la noche a las 9:30. El noticiero Cosmovisión Noticias a las 7:15 y otro noticiero a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.